Hola estimados y estimadas, somos estudiantes de la Universidad de Santiago de Chile de la carrera de Ingeniería Civil en Obras Civiles, que cursan el ramo Calor y Termodinámica impartido por el profesor Alex Petorino. Nuestro grupo está conformado por los siguientes alumnos: Darío Durán, Darwin Martínez y Felipe Orsúa. Nuestro grupo va a presentarles el tema calorimetría, donde empezaremos con una pequeña introducción teórica. Calorimetría. El calor es una forma de energía. La temperatura de un sistema es una propiedad del mismo que determina si quedará o no en equilibrio térmico cuando se pone en contacto con cualquier otro sistema. Supóngase que el sistema a temperatura superior a la de B, es puesto en contacto con este. Una vez alcanzado el equilibrio térmico, se encuentra que A ha experimentado una disminución y B un aumento de temperatura. De esta manera, decimos que entre dos cuerpos que se encuentran en estas condiciones, existe un flujo de energía, a la que llamamos calor. Entonces, tenemos que el calor es la energía transferida entre dos sistemas y que está exclusivamente relacionada con la diferencia de temperatura existente entre ellos. El calor es la transferencia de energía entre diferentes cuerpos o diferentes zonas de un mismo cuerpo que se encuentran a distintas temperaturas. Ese flujo siempre ocurre desde el cuerpo de mayor temperatura hacia el cuerpo de menor temperatura, ocurriendo la transferencia de calor hasta que ambos cuerpos se encuentren en equilibrio térmico. El calor puede ser transferido por diferentes mecanismos, entre los que cabe reseñar la radiación, la conducción y la convección, aunque en la mayoría de los procesos reales, todos se encuentran presentes en mayor o en menor grado. La capacidad calorífica se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a toda la extensión de una sustancia para elevar su temperatura en una unidad. Se le representa con la letra mayúscula. Para medir la capacidad calorífica bajo unas determinadas condiciones, es necesario comparar el calor absorbido por una sustancia o un sistema con el incremento de temperatura resultante. La capacidad calorífica viene dada por, donde C es la capacidad calorífica, que en general será función de las variables de estado. Q es el calor absorbido por el sistema. Y delta T, la variación de la temperatura. Se miden unidades del sistema internacional. Joule dividido Kelvin. La capacidad calorífica de un sistema físico depende de la cantidad de sustancia o masa de dicho sistema. Para un sistema formado por una sola sustancia homogénea, se define además el calor específico o capacidad calorífica específica a partir de la relación, donde C minúscula es el calor específico o capacidad calorífica específica. M minúscula es la masa de sustancia considerada. De las anteriores relaciones es fácil inferir que al aumentar la masa de la sustancia, se aumenta su capacidad calorífica, ya que aumenta la inercia térmica,
y con ello aumenta la dificultad de la sustancia para variar su temperatura. Un ejemplo de esto se puede apreciar en las ciudades costeras, donde el mar actúa como un gran regulador de las variaciones de temperatura. El calor específico es una magnitud física que se define como la cantidad de calor que hay que suministrar a la unidad de masa de una sustancia o sistema termodinámico para elevar su temperatura en una unidad, ya sea Kelvin o grados Celsius. En general, el valor del calor específico depende de dicha temperatura inicial. Se le representa con la letra C minúscula. Por lo tanto, el calor específico es la capacidad calorífica específica y se expresa de la siguiente manera. He aquí que se pueden apreciar las diversas capacidades caloríficas existentes en los materiales más conocidos. El calor específico es una propiedad intensiva de la materia, es decir, no dependen de la cantidad de sustancia o del tamaño de un cuerpo, por lo que el valor permanece inalterable al subdividir el sistema inicial en varios subsistemas. Por este motivo, no son propiedades aditivas. Por el contrario, la capacidad calorífica es una propiedad extensiva, representativa de cada cuerpo o sistema en particular. Cuanto mayor es el calor específico de las sustancias, más energía calorífica se necesita para incrementar la temperatura. Por ejemplo, se requiere 8 veces más energía para incrementar la temperatura de un lingote de magnesio y para un lingote de plomo de la misma masa. El término calor específico tiene su origen en el trabajo del físico Joseph Black, quien realizó varias medidas calorimétricas y usó la frase capacidad para el calor. En esa época, la mecánica y la termodinámica se consideraban ciencias independientes, por lo que actualmente el término podría parecer inapropiado. Tal vez un mejor nombre podría ser transferencia de energía calorífica específica, pero el término está demasiado arraigado para ser reemplazado. La experiencia pone de manifiesto que la cantidad de calor tomada o cedida por un cuerpo es directamente proporcional a su masa y el aumento o disminución de temperatura que experimenta. La expresión matemática de esta relación es la expresión calorimétrica. El calor específico medio correspondiente a un cierto intervalo de temperatura se define de la siguiente forma. Donde Q es la transferencia de energía en forma calorífica entre el sistema y su entorno u otro sistema. M es la masa del sistema. Delta T es el incremento de temperatura que experimenta el sistema. El calor específico correspondiente a una temperatura dada T se define como el calor específico es una función de la temperatura del sistema. Esta función es creciente para la mayoría de las sustancias. Conocida la función, la cantidad de calor asociada con un cambio de temperatura del sistema desde la temperatura inicial T sub I a la T final T sub F se calcula mediante la siguiente integral. En un intervalo donde la capacidad calorífica
sea aproximadamente constante. La fórmula anterior puede escribirse simplemente como sistemas termodinámicos. Los sistemas termodinámicos se dividen en tres sistemas. 1. Sistema aislado. Un sistema aislado es aquel que no puede intercambiar ni energía ni materia con su entorno. Este, así como lo dice su nombre, es aislado, por lo que no interactúa con el medio ambiente. Y además, no cambia de su energía. Un claro ejemplo es el termo, ya que no cambia de materia y su temperatura es única. Estos sistemas aislados no son de su totalidad perfecta, ya que con el tiempo son afectados. Otro claro ejemplo es el universo, ya que no cumple con ningún intercambio. La energía se transforma en calor y aumenta el desorden. 2. Sistema cerrado. Un sistema cerrado es aquel en el que no hay intercambio de materia con los alrededores del sistema, pero sí hay un intercambio de energía. 3. Sistema abierto. Un sistema abierto es aquel que intercambia energía y materia con su entorno. Un ejemplo claro es el agua hirviendo en una olla sin tapa, ya que intercambia energía calórica y se mezcla con su entorno cuando entra en estado gaseoso. Principios de la calorimetría. Primer principio. Si entran en contacto dos cuerpos o sustancias a distinta temperatura y no hay intercambio de calor con los alrededores, el cuerpo con mayor temperatura cederá energía térmica al de menor temperatura hasta que ambos se encuentren en un estado energético idéntico que se manifiesta como una temperatura igual. Segundo principio de la calorimetría. Cuando se ponen en contacto dos sistemas 1 y 2 a diferentes temperaturas, por ejemplo, temperatura 2 mayor a la temperatura 1, se produce, de acuerdo con el segundo principio de la termodinámica, un flujo de calor desde el de más temperatura al de menos hasta que ambas temperaturas se igualan. Si consideramos un sistema formado por las dos partes en contacto, sistema conjunto que no estará en equilibrio por no estar todo a él a la misma temperatura, entonces, si el sistema está aislado térmicamente del exterior por paredes adiabáticas, Q será igual a 0. Por ser una propiedad extensiva del calor total, es la suma de lo que va a cada parte. Es decir, Q1 más Q2 es igual a 0. ¿Qué nos dice? Que todo el calor que sale de uno de los subsistemas va a parar al otro, sin desaparecer por el camino. Es decir, Q1 que entra será igual al Q2 que sale. Efectos de la temperatura. El cambio de fase es uno de los fenómenos más importantes por efecto de la temperatura, donde una sustancia, para cambiar de fase, debe absorber o ceder una determinada cantidad de calor. A esta cantidad de calor lo denominamos calor latente. Cuando un líquido pasa al estado gaseoso, toma calor latente. Cuando un gas se condensa y pasa al estado líquido, cede calor latente. Durante esos procesos, la temperatura no experimentará cambio alguno. En la presente tabla se pueden contemplar los calores de fusión y vaporización de diversas sustancias. Se tiene el punto de fusión, medido en grados Celsius, calor de fusión, medidos en joules por kilogramo y calorías por gramo, punto de ebullición, medidos en grados Celsius, y finalmente se tiene calor de vaporización, medidos en joules por kilogramo y calorías por gramo. Para el estudio de la calorimetría, las unidades existentes son Sistema Internacional, la masa es en kilogramos, la temperatura
en grados Celsius. El calor es en Joule. Sistema inglés. La masa es en gramos. La temperatura en Kelvin. El calor en calorías. Equivalencia entre unidades. Una caloría es equivalente a 4,186 Joule. 0 grados Celsius es equivalente a 273,16 Kelvin. Un metro es equivalente a 100 centímetros. Ejemplo 1. ¿Cuánto calor es necesario para aumentar la temperatura de 3 kilogramos de aluminio desde 20 grados Celsius a 50 grados Celsius? Solución. Conociendo la expresión de cantidad de calor, utilizando los datos conocidos, se obtiene que el calor resultante es de 19,350 calorías. Ejemplo 2. 100 gramos de una aleación de oro y cobre a la temperatura de 75,5 grados Celsius se introduce en un calorímetro con 502 gramos de agua a 25 grados Celsius. La temperatura del equilibrio es de 25,5 grados Celsius. Calcular la composición de la aleación sabiendo que los calores específicos del oro y del cobre son 130 Joule dividido kilogramos grados Celsius y 397 Joule dividido en kilogramos grados Celsius, respectivamente. Solución. Usamos la expresión en la cual en una mezcla el módulo del calor absorbido es igual al módulo del calor cedido. En este caso, lo que cede calor es lo que inicialmente se encontraba a mayor temperatura. Esto es la aleación. Este calor cedido está compuesto por dos calores diferentes, que son los correspondientes a las masas de oro y cobre de la aleación respectivamente. Es decir, por otro lado, el calor absorbido será el calor que absorben los 502 gramos de agua, cuando pasa desde una temperatura inicial de 25 grados Celsius a la temperatura final de la mezcla, que es de 25,5 grados Celsius. Igualando estas dos expresiones, obtenemos la siguiente ecuación. Esta es una ecuación con dos incógnitas que no podemos resolver, a menos que podamos sacar otra ecuación que nos forme un sistema. La otra ecuación la sacaremos de la condición que nos da el problema de que la aleación pesa 100 gramos, es decir, que la masa de cobre más la masa de oro son 100 gramos, lo cual, junto con la ecuación anterior, forma el siguiente sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Donde obtenemos los resultados finales. Masa de oro es igual a 0,08 kilogramos. Masa de cobre es igual a 0,02 kilogramos. Conclusión. La calorimetría estudia la energía en tránsito de los cuerpos de mayor temperatura hacia los de menor temperatura. Es precisamente lo que se entiende en física por calor. Su importancia radica en los procesos existenciales en nuestra vida cotidiana, desde algo tan simple como hervir agua hasta el proceso de enfriamiento de un motor. Por ende, es una herramienta bastante útil para el trabajo del ámbito ingenieril.